Buenas tardes. Bienvenidos a la primera videoconferencia relacionada con la asignatura Ciencias Integradas. Mi nombre es Miguel Mendoza, soy ingeniero de petróleo graduado en la Universidad del Sur. Antes de comenzar a ver la primera clase de Ciencia Integrada, voy a hacer un resumen. Les voy a hacer un resumen de lo que va a ser el semestre, cuántos temas vamos a ver y cómo va a ser el método de evaluación. Y de una vez le informo la fecha de la primera evaluación, de la primera actividad evaluada en la asignatura Ciencia Integrada. Para comenzar, el curso tiene una duración de 18 semanas. Inició el 10 de abril y tiene fecha de finalización el 12 de agosto del año 2023. Se van a ver 4 temas relacionados con la ciencia, relacionadas con la energía en la naturaleza, la materia en la naturaleza y los aspectos relacionados con búsqueda de información, cómo buscar, analizar la mejor información que usted vaya a utilizar en cualquier proyecto que vaya a desarrollar. En la parte del tema 3, que es relacionada con la materia, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el concepto de materia, cómo se encuentra en la naturaleza. Vamos a ver algo de la tabla periódica, de los elementos químicos, etcétera, etcétera. En la parte del tema 2, vamos a ver todo lo relacionado con energía. Cómo producimos energía utilizando la ciencia. Correcto. Aspectos relacionados con la termodinámica, que es en realidad la parte de la física que se encarga de la generación de energía. Y en el primer tema, que es el que vamos a comenzar a ver hoy, vamos a ver las definiciones más importantes de ciencia. Ciencia integrada, aspectos epistemológicos, axiomáticos, etcétera, etcétera. ¿Okay? La evaluación de la asignatura se va a desarrollar en 3 cortes. El primer corte tiene un valor del 30%, al igual que el segundo corte. Y el último corte tiene un valor del 40%. En esa parte avanzaremos con el tema 3 y el tema 4. La primera actividad evaluada ya se encuentra cargada en la plataforma SAI. Tiene fecha de entrega hasta el 1 de mayo a las 23:55 p.m. de la noche. Cada corte tiene 2 actividades evaluadas. La primera actividad evaluada de este primer corte tiene un valor del 10% y la segunda actividad tiene un valor del 20%, al igual que en el segundo corte. Para el tercer corte, hay también 2 actividades evaluadas, pero cada una tiene 20%. Bueno, sin más preámbulo, cualquier información, cualquier duda que tienen, no duden en manifestarla a través de los foros de la aplicación o a través del WhatsApp del 0424-5161-730, perteneciente al profesor Miguel Mendoza, que es mi persona. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar esta primera clase. Por lo general, las clases siempre van a ser de 1 hora. Yo creo que es tiempo suficiente con las presentaciones para ver las actividades, sobre todo en esta materia. Lo demás está, cualquier otra duda que se solicite en las actividades, usted las puede, con la información que está grabada o cargada en el aula de ciencia integrada. ¿Okay? Ahí toda la información, por lo general, está en archivos de PowerPoint o archivos de extensiones
PDF. Existen también videos donde usted puede consultarlo. Esos videos son por lo general videos de YouTube. Las clases son en videos Zoom. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo, vamos a cargar la presentación para comenzar a dar la primera clase de ciencias integradas. Aquí ya tenemos cargada la presentación. Vamos a acomodarlo un poco para comenzar la presentación. Ciencia integrada. Vamos a ver hoy lo que son definiciones. Ok. Introducción y definición de lo que es ciencia integrada. Ciencia. La ciencia ha sido concebida de distintas y numerosas maneras. Cada autor que ha definido ciencia tiene un concepto asociado a lo que él considera lo que es una ciencia, ¿verdad? Cada autor ha abordado el término de ciencia en diferentes formas. Desde antes del comienzo de la historia o cuando comenzó la historia, cuando comenzó a desarrollarse, los griegos, del tiempo de los griegos, fueron los primeros que definieron o tuvieron un concepto de lo que es ciencia. Desde los griegos hasta la época actual, ¿verdad? Esto se ha, como dice la presentación, desmitificado. Se ha ido desarrollando, se ha ido quitando las partes y poniendo otras para poder tener un concepto claro de lo que significa ciencia. ¿Correcto? Dada la importancia que significa, ¿verdad?, el concepto de la ciencia y dada la importancia para el desarrollo de la humanidad, ya que muchos de los avances, ¿verdad?, de la humanidad están relacionados con la ciencia. Entonces, definimos ciencia como el conjunto de conocimientos que las personas tenemos sobre el mundo, ¿ok? Así como la actividad humana destinada a conseguirlos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros definimos como ciencia. Conjunto de conocimientos, ¿verdad?, desarrollados, investigados, ¿por quién? Por los seres humanos. La actividad humana se ha centrado en hacer ciencia. Entonces, son los conocimientos que se han ido acumulando a lo largo de la historia de la humanidad. ¿De dónde se deriva el término de ciencia? Se deriva de la palabra en latín que significa scire, saber, conocer. Su equivalente en griego es lo que se llama o lo que se denomina como sofía, que significa el arte del saber. Entonces, la ciencia es el arte del saber. Todo el conocimiento que la humanidad ha acumulado a lo largo de los años, desde los primeros tiempos de la humanidad, desde que apareció el primer fenómeno en la naturaleza, la ciencia comenzó a desarrollarse. ¿Cómo explicar? ¿Bajo qué método explicar? ¿Verdad? O bajo qué procedimiento explicar cómo ocurren los fenómenos en la naturaleza. Fíjese que los que han visto física, esa es la primera, el concepto de física como materia, como ciencia, la que se encarga de explicar los fenómenos de la naturaleza. De ahí partió todo el conocimiento que se ha venido acumulando, ¿verdad?, a través de ciencia, a través de desarrollar ciencia.
Mario Bunge, un autor, nos dice que la ciencia en resolución crece a partir del conocimiento común. Varias personas, ¿verdad?, desarrollan ciencia y lo rebasa en su conocimiento común. O sea, la misma ciencia supera a la ciencia y lo rebasa en crecimiento. De hecho, la investigación científica empieza en el mismo lugar en que la experiencia y el conocimiento ordinario dejan de resolver problemas o hasta plantear. Fíjense, los primeros pasos que tiene la ciencia se relacionan con la observación personal que tiene la persona o el común de las personas en poder explicar un fenómeno. ¿Okay? Esa manera o esa forma o la metodología que van implementando, que se van implementando a lo largo del tiempo, es lo que rebasa esa primera parte de hasta convertirse en un material técnico como tal, ¿verdad? Que mezcla todo ese cúmulo de conocimiento que se van adquiriendo o que usted utiliza, la metodología que usted utiliza para definir y hacer y poder explicar un fenómeno en la naturaleza. ¿Ok? O en cualquier situación, porque también la ciencia la utilizamos para explicar fenómenos sociológicos, ¿verdad? Para ver cómo se comporta la sociedad. Entonces, cuando la persona o el grupo en común o el común denominador de las personas comienza a estudiar cómo es el comportamiento, en el caso de la sociedad, comenzamos a definir, comenzamos a desarrollar y a crear ciencia. La ciencia es acumulativa, metódica y provisional de conocimientos comprobables. Debe ser verificada. Para usted desarrollarse ciencia o poder explicar un fenómeno, debe probar ese fenómeno. En física, la mayoría de los fenómenos o la mayoría de las teorías tienen una respuesta matemática. La matemática aporta mucho a la prueba de la ciencia, como los experimentos químicos aportan a una prueba de un fenómeno para poder determinar un proceso químico que pueda desarrollarse o en el cuerpo humano o en cualquier parte de un experimento. La investigación científica, ese conocimiento metódico provisional y comprobable de una investigación científica y concerniente a una determinada área de objetos y fenómenos, es lo que nos lleva a la producción o a la definición de ciencia. Entonces, conjunto de conocimientos, ¿verdad?, que las personas tenemos sobre el mundo. ¿Ok? Esos conocimientos deben ser acumulativos o han sido acumulativos y siguen siendo acumulativos, metódicos, tienen que tener una metodología, ¿verdad? Y son comprobables, deben ser comprobables. Y sin embargo, si no son comprobables, también nos definen un X fenómeno que yo quiera desarrollar o que quiera demostrar bajo la cúpula de la ciencia. ¿Cuáles son las características de la ciencia? La ciencia posee las siguientes características. Sistemática. Toda ciencia debe ser un sistema, debe cumplir con un sistema. Los elementos que la integran se encuentran estructurados en íntima relación unos con otros. Entonces, la ciencia sistemática es un conjunto de elementos que están estructurados y que están relacionados entre sí. Acumulativa. Aprovecha y se sirve
de todos los conocimientos que se han logrado en todas las épocas y lugares. ¿Ok? Y dice, aprovecha y se sirve. La matemática como ciencia, ¿verdad? Ayuda a otra ciencia, ¿verdad? A aportar los conocimientos para probar lo que la ciencia está tratando de demostrar. Y eso se ha hecho en todas las épocas y lugares. ¿Okay? Siempre se está reinventando. Siempre. Continuamente la ciencia se está reinventando. ¿Okay? Es metódica porque requiere de un proceso orientado en la búsqueda de aquellos elementos que constituyen los conocimientos científicos adquiridos y que ordenamos metódicamente. Entonces, es un proceso ordenado. Lleva un proceso ordenado cuando tratamos. Debe tener un orden a medida que quiero demostrar un fenómeno o demostrar una parte de alguna ciencia que yo estoy tratando de aplicar para poder conocer, ¿verdad?, el resultado que quiero obtener. Provisional. La ciencia nunca se va a acabar. Siempre es motivo constante de análisis. Es perceptible y por ello evolutiva. Siempre evoluciona. Por eso es que dice que nunca se va a acabar. Evolutiva, cambiante, no permanente y definitiva. Cuando usted logra demostrar, ¿verdad? Cuando usted logra demostrar el fenómeno, se hace definitiva. Ojo, hasta que otra persona, otro conjunto común de elementos, aporten nuevas ideas a ese proceso. Eso es lo provisional. Axiomática. Es ley. Pero tiene que, hasta cierto punto, mientras no exista un proceso que demuestre todo lo contrario. ¿Ok? Un ejemplo. La teoría de relatividad de Einstein. Hasta los momentos es válida, es una ley. Porque matemáticamente tiene demostración, pero físicamente usted no ha podido comprobar, porque usted no ha podido construir todavía un móvil que se acerque a la velocidad de la luz, perdón. Energía igual a masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado es la teoría de la relatividad. Esa ecuación tan sencilla, matemáticamente ha sido demostrada, igual que los agujeros negros. Están ahí, se ven, ¿correcto? Pero antes de verse y tener esa certeza, hubo matemáticos que dijeron que ahí existía esa confrontación, que tenía que ver con la gravedad en ese punto. Los planetas a veces no se ven, pero existen por física, ¿verdad?, un proceso para poder comprobar que ahí existe un planeta por el balance que existe en el universo. En ese punto hay un balance para toda esa parte. ¿Okay? Comprobable. Los conocimientos que la confirman o que la conforman pueden ser comprobables y verificables. Comprobables y verificables. Todo lo que usted investiga es comprobable y verificable. La matemática se ha encargado de comprobar y verificar muchos de los fenómenos de la naturaleza.
Las ciencias formales como la lógica y las matemáticas son sujetas a demostración. Mucho teorema que usted ha visto en matemática, ¿verdad? Tiene comprobación y verificación. Las ciencias factuales, como lo son las ciencias naturales y sociales, son sujetas de verificación. Las matemáticas son sujetas de demostración y las sociales son sujetas de verificación. Usted tiene que verificar el comportamiento de las sociedades. Correcto. Las teorías en las ciencias sociales son verificables. En matemática las teorías son comprobables y es especializada. La ciencia tiene su propio y particular campo de estudio, que le es característico. Cada ciencia está enmarcada en el campo que corresponde a esa ciencia. ¿Ok? Por eso es que en física, dependiendo de lo que usted está investigando, la física utiliza muchas otras ciencias asociadas. Termodinámica, a pesar de que la física es la madre de toda la ciencia, necesita para su comprobación y verificación otras ciencias como la termodinámica, la química, necesita la electricidad, necesita como tal la electrónica, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que se refiere, es especializada. Yo necesito una ciencia para poder demostrar un problema físico. Si un problema de energía, yo necesito todo lo relacionado con termodinámica para poder desarrollar ese problema. ¿Ok? Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las características principales de la ciencia? Es sistemática, está estructurada, acumulativa, se sirve de otros conocimientos, metódica, es una metodología, provisional, no se acaba, es motivo constante de análisis, siempre se va renovando, comprobable y verificable, ¿ok? Y es especializada, se enmarca en la ciencia está enmarcada en el campo que le corresponde. Clasificación. La ciencia siempre da lugar a un conjunto de conocimientos. Siempre. Genera conocimiento. Crea leyes del mundo objetivo. Se diversifica en múltiples ramas del conocimiento. Ya lo hemos visto. La física, que es la madre de la ciencia, se diversifica en muchas ramas. Termodinámica, electricidad, resistencia de materiales, fluidos, mecánica de fluidos, etcétera, etcétera. Crea leyes. Crea ciencias concretas que se distinguen unas de otras por el aspecto de la realidad objetiva. Cada una tiene su ciencia, su tipo de ciencia a lo que se refiere. Termodinámica se refiere a lo que es generar energía. Electricidad a lo que es generar, como tal, electricidad, valga la redundancia. Mecánica de fluidos, estudia el comportamiento de los fluidos. Cualquier tipo de fluido, gas o líquido. La nuclear trata sobre los isótopos radiactivos. ¿Cuáles son los elementos que generan radiación? ¿Correcto? Estudia la forma y de los movimientos de la materia.
¿verdad? Mario Bunge presenta una clasificación de las ciencias formales y fácticas. Hay una clasificación, ¿correcto? ¿Cuáles son las ciencias formales? Las que son ideales. Y las ciencias factuales, las que son materiales. ¿Ok? En las ciencias formales y las ciencias factuales, que es la clasificación de ciencias, en las ciencias formales o ideales hacen relaciones entre signos, la lógica. Usan la lógica para demostrar sus teoremas. Las ciencias sociales son ciencias ideales, ¿verdad? Demuestran o comprueban. En las ciencias factuales o materiales usan más que la lógica formal. Necesitan de la observación y el experimento. ¿Ok? Y verifican las hipótesis. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre ambos. ¿Ok? Hay verificación de hipótesis en las ciencias factuales. Hay que observar y experimentar para poder obtener y poder comprobar una hipótesis relacionada con cualquier fenómeno. ¿Qué estudia las ciencias fácticas y qué estudian las ciencias formales? Las fácticas estudian el mundo de los hechos, las ciencias naturales, la naturaleza, sus fenómenos y manifestaciones. Para las ciencias sociales, las manifestaciones de las sociedades son interacciones, así como las acciones de los seres humanos. Las ciencias fácticas están asociadas a las más que todo a las ciencias sociales. Las formales, que estudian postulados y conceptos, los cuales han sido construidos y propuestos por los científicos que lo estudian. Hipótesis. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Las formales verifican hipótesis. Formulo una hipótesis, ¿verdad? Y debo comprobar esa hipótesis, demostrar esa hipótesis. ¿Cómo lo estudian? Las fácticas estudian mediante la observación de las consecuencias y del planteamiento de hipótesis que proponga una explicación de los hechos. En psicología hay un axioma que dice: denme un grupo de niños y yo haré de ellos ingenieros, maestros, ladrones, etcétera, etcétera. Existe con la observación para poder demostrar y enmarcando el proceso como tal, poder comprobar eso. Si usted le da mejor salario a un obrero en una fábrica, ese obrero tendrá pertenencia por esa fábrica. Si usted le da beneficios, ese obrero será leal a la fábrica. Una hipótesis que se resuelve con la observación. ¿Ok? En las formales, usted genera un teorema. Si yo le aplico un móvil, una velocidad de tantos metros por segundo, a medida que incremente la velocidad, obtendré aceleración. Eso es demostrable cuando usted utiliza un móvil. Eso es, así es como se estudian los fenómenos de velocidad y aceleración en un automóvil. Usted puede crear una curva de velocidad contra tiempo. Desarrolla la curva y demuestra con el móvil si eso es posible obtenerlo bajo esa curva.
Si no se obtiene, cambia la curva y vuelve a probar el teorema. ¿Cuáles son los resultados en la fáctica? Los resultados son provisionales y están sujetos a una revisión o corrección. ¿Ok? En los formales no requieren experimentación y sus conclusiones adquieren grado de certeza. ¿Cuáles son sus herramientas en las fácticas? Trabajan con la información acumulada en virtud y en las formales trabaja con conceptos abstractos. Las fácticas trabajan con información acumulada. Los expedientes que puede haber en una fábrica sobre los obreros en esa fábrica. Cómo se han comportado los obreros, cómo ha sido su evaluación a nivel del tiempo. ¿Ok? Y en las formales son conceptos abstractos. ¿Cuáles son sus enunciados formales? En las fácticas se refieren en su mayoría a sucesos y procesos. Y en las formales son ciencias deductivas. Se establecen mediante relaciones entre signos. Los que ustedes conocen, más o menos por entre. ¿Ok? Son deductivas por eso. Sus relaciones se establecen mediante relaciones entre signos. Una ecuación que contiene, para probar la caída de un proyectil, ¿verdad? Cuánto sube la velocidad final del proyectil, está compuesta por variables y signos, ¿verdad? Esa curva, esa ecuación que define ese comportamiento de un objeto, está formado, ¿verdad? Por signos y variables, elementos que conforman que a la final demuestran que eso se cumple, que ese fenómeno es demostrable y verificable. ¿Y cuáles son las finalidades o cuál es la finalidad de las ciencias fácticas y formales? Para las fácticas persiguen la verdad, describen y explican los hechos y realidades. En las ciencias naturales postulan leyes científicas de alcance universal. En las ciencias sociales postulan generalidades. Las personas, la sociedad se comporta de esta manera, de acuerdo a los parámetros, ¿verdad?, que afectan o que intervienen, o las variables que intervienen en su comportamiento. Estas pueden ser aplicables en otras situaciones. Las formales persiguen coherencia, buscan la verdad lógica y necesaria. ¿Ok? La lógica me dice que si yo aumento la velocidad del móvil, porque he hecho el experimento, ¿verdad?, porque lo he verificado, yo debo incrementar la aceleración en función de una variable que es el tiempo. ¿Qué necesito yo para llegar más rápido si incremento la velocidad desde un valor inicial hasta un valor final? Entonces, la ciencia se clasifica entonces en ciencias fácticas y ciencias formales. Cada una tiene lo que estudia, cómo lo estudian, cuáles son sus resultados, ¿verdad? Tiene características asociadas
a sus herramientas, a lo que estudia, a cuáles son los enunciados formales y cuál es su finalidad. En este cuadro que presentamos ahorita tenemos esas definiciones, ¿verdad? Bien y fáciles de entender, bien claras y fáciles de entender de lo que son ciencias formales y ciencias fácticas, que es la clasificación general de ciencia. Vamos a entrar ahora a definir sistemas, ¿verdad? Porque anteriormente vimos que la ciencia es sistémica, está estructurada, ¿correcto? Tiene una estructura. Y la mejor manera de explicar esa estructura es utilizando la definición formal de sistema. La idea de sistema ha entrado en la ciencia de la mano de muchas disciplinas por medio de la teoría desarrollada que se conoce como teoría general de sistemas. En general, la teoría general de sistemas conforma una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad. Acuérdense que la ciencia, el objetivo principal es, ¿verdad?, explicar la realidad de las cosas, explicar la realidad del universo, explicar la realidad de las sociedades. ¿Ok? Esta forma o esta teoría general de sistemas permite formas de trabajar interdisciplinariamente. Permite la forma de trabajar entre las diferentes disciplinas que conforman una ciencia o entre las diferentes ciencias que se han utilizado para tratar de explicar, ¿verdad?, algún proceso o fenómeno de la naturaleza o de la humanidad. Una definición general de sistemas es que es el conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado. ¿Dónde podemos entender esta parte? El que ha trabajado en desarrollo de software, ¿verdad?, en desarrollar programas de computación, utiliza la teoría de sistemas para generar, ¿verdad?, ese sistema. Cada parte del sistema estructuramos un software, cualquier software que tenga entrada de datos, salida de resultados, módulos de cálculo, ¿verdad?, módulos de verificación, módulos que acumulan los datos, que pueda sacar información de la data que tiene. Todo ese sistema está interrelacionado. Es toda una estructura, ¿verdad?, que depende una de otra. Cada módulo está conectado, ¿verdad?, y se necesita para generar eso. A medida que el software es más complejo, ese sistema será más complejo y debe estar mejor amarrado para poder funcionar. ¿Ok? La ciencia es eso también. Todas esas relaciones con otras ciencias o con otros elementos del sistema forman en realidad lo que es el concepto de la teoría de sistemas. Por eso es que es el conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es función de algún otro elemento. Esa es la relación, la interrelación de cada uno de los elementos del sistema. No hay elementos aislados. Todos están unidos, dependen uno del otro. El término de elemento se toma en un sentido neutral. Puede entenderse como una entidad
una cosa, un proceso, un sistema real. ¿Ok? O sea, que la ciencia de un sistema, ¿verdad? La ciencia tiene una relación de un sistema con otro sistema, de una ciencia con otra ciencia. La física explica el proceso de energía tomando una relación desde la termodinámica. Si algún proceso involucra, ¿verdad?, termodinámica y electricidad o mecánica de fluidos, hay esa relación para poder explicar ese fenómeno. Un elemento es una entidad, una cosa, un proceso. La teoría de sistemas se encarga de facilitarle a la ciencia esa estructura que necesita. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales del concepto sistema? La existencia de elementos diversos e interconectados. Lo definimos anteriormente. El carácter de unidad global del conjunto. Todo es un conjunto de elementos relacionados con elementos. Integración del conjunto en un entorno. Están integrados. Y la existencia de una finalidad u objetivos asociados al mismo. ¿Para qué es el sistema? ¿Cuál es la finalidad del sistema? ¿Ok? Cuando hablamos de sistemas, aparece la idea de totalidad, porque es un total. Pero las propiedades de esa totalidad no responden a la simple agregación de partes. No es pegar por pegar partes al sistema. Todo tiene que tener y debe estar relacionado, debe tener el mismo fin para cumplir el mismo objetivo del sistema. ¿Ok? Esa totalidad surge como algo distinto de sus componentes y sus propiedades se generan en el interjuego de las relaciones de dichas partes. A medida que ese juego dentro del sistema se va desarrollando, a medida que vamos desarrollando, ¿verdad?, esa totalidad se va cumpliendo. Todos esos componentes interrelacionando entre sí van a originar ese objetivo y van a generar esa totalidad del sistema. ¿Verdad? Es todo más que suma de parte. No es sumar por sumar. Todo tiene que cumplir el objetivo. Cada elemento tiene que estar asociado al objetivo final del sistema. Lo que no haga falta en el sistema se desecha. Igual que en la ciencia. Por eso es que la teoría del sistema trata, ¿verdad?, de resolver el problema de la ciencia en la estructuración o en la parte estructurada de la definición de ciencia. Un sistema complejo es más que la suma de sus partes, porque las relaciones entre sus componentes son muchas y muy variadas. ¿Okay? Existen alternativas que deben cumplir, almacena y acumula las alternativas para cumplir con el proceso del sistema. Y estas son las que más influyen en el comportamiento y la forma de ser del sistema. ¿Cómo se comporta el sistema bajo X o Y variable? ¿Cómo se comporta? ¿Qué objetivo obtengo yo cuando varío esta variable, este elemento? ¿Okay? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Verdad? La ciencia que estudia el comportamiento humano
necesita la teoría, ¿verdad?, de sistemas para poder evaluar bajo diferentes escenarios. Ahí está la palabra, escenario. Cada escenario, ¿verdad?, debe cumplir o cumple un objetivo final para darle la explicación al comportamiento de una sociedad. Cada variable. Eso funciona en cualquier parte. Eso debe ser así. El sistema debe ser capaz de responder, ¿verdad?, a los diferentes escenarios, ¿verdad?, del común de personas que estén estudiando el comportamiento de ese sistema. Vamos a entrar ahora a definir lo que son ciencias naturales. Ya vimos, ¿verdad?, la definición de ciencia, vimos las características de ciencia, de las ciencias, la clasificación de las ciencias y vimos una herramienta utilizada en ciencia o en toda la ciencia para estructurar o darle el concepto de estructura a lo que es una ciencia. Vamos a partir ahora de una ciencia muy utilizada que trata de explicar los fenómenos de la naturaleza. Son las ciencias naturales. Las ciencias naturales o ciencias de la naturaleza o ciencias físico-naturales o ciencias experimentales son aquellas disciplinas, obvio, disciplinas, son varias, encerradas, agrupadas bajo el término de ciencia natural. Son disciplinas de estudio que se interesan por comprender las leyes que rigen la naturaleza. ¿Ok? Son aquellas ciencias como la electricidad, son aquellas ciencias que tratan de explicar, en el caso de la electricidad, el comportamiento de los átomos, la carga eléctrica que tienen los átomos, cómo se origina en la naturaleza el rayo, cómo el rayo genera esa parte de electricidad. Son aquellas ciencias que tratan de explicar cómo se mueven los fluidos. Cuando cae la lluvia, el ciclo del agua en la naturaleza, son las ciencias naturales, utilizan la hidráulica, ¿verdad?, el comportamiento de los fluidos para poder explicar desde la caída del agua hasta su evaporación para convertirse en nubes y volver otra vez a caer a la tierra. ¿Ok? Por eso son aquellas que se interesan por comprender las leyes que rigen la naturaleza y que lo hacen conforme al método científico y al método experimental. Para usted desarrollar ciencias naturales necesita el método científico y el método experimental. Debe experimentar, ¿ok? Debe experimentar para poder probar lo que está tratando de demostrar en una hipótesis. Si yo caliento el agua, se va a generar vapor. Y si ese vapor yo lo llevo con temperatura, a una temperatura más baja que la temperatura que se evaporó, deberían formarse gotas de agua en la tapa de la olla. ¿Será cierto eso? Si eso es así, en el nivel macro, en la naturaleza, en el planeta, ese es el origen de las lluvias. Eso es lo que quiero decir. Las ciencias naturales intentan estudiar la naturaleza de manera objetiva. No debe estar subvencionada a criterios subjetivos. Tiene que ser de forma objetiva. Lo único subjetivo es el teorema, la hipótesis
que debe ser demostrada. Ahí está la objetividad de la ciencia natural. Se ampara en el razonamiento lógico. Si a una columna de vapor que está a cierta temperatura le aplico un frente frío, debería formarse gotas de agua. Es lo que tengo que demostrar. ¿Ok? La repetición en ambientes controlados de fenómenos observados. Controlo, fijo la variable. ¿Qué volumen de agua iré a obtener si yo, bajo esta presión, genero vapor? ¿Bajo qué? Al bajar la presión de vapor se originará fluido. Eso lo tengo que demostrar. ¿Verdad? Esos son los ambientes controlados que se observan naturalmente. Experimentación. No puede ser subjetivo, tiene que ser, para poder demostrar con las ciencias naturales, debo ser objetivo, no subjetivo. ¿Qué nos permite el aprendizaje de los fenómenos de la naturaleza? Nos permite, por un lado, desarrollar una visión integral y holística de la naturaleza. Y por otro, comprender los constantes procesos de transformación del medio natural. ¿Por qué se originan los huracanes? ¿Por qué se originan las variaciones de color, de calor, de temperatura en el ambiente? ¿Por qué se origina si la contaminación del ambiente genera un proceso de cambio en la misma naturaleza? ¿Okay? ¿Cuáles son las ciencias naturales? Las 5 grandes ciencias naturales son la biología, que trata de explicar el comportamiento biológico de todos los seres humanos, a ese nivel de micro de todos los seres humanos, de todas las plantas, de todos los elementos que existen en la naturaleza. La física, que se encarga de resolver los problemas, los fenómenos de la naturaleza, como el rayo, ¿verdad? Como el calor, la temperatura, etcétera. La química, esa parte intrínseca de cada elemento, de cada fluido, de cada sólido. ¿Qué elementos está conformado cada fluido? ¿Cuáles son las moléculas que intervienen? ¿Qué cantidad de moléculas, con qué cantidad de fluido puedo obtener otro? La geología, que se encarga del estudio de la corteza terrestre. ¿Qué está por debajo de nuestros pies? Muy importante, ¿verdad? Para generar energía, por supuesto, porque una de las formas principales de generar energía es el petróleo, el combustible. Todo el combustible, los elementos radiactivos que conseguimos debajo del subsuelo, los metales, etcétera, etcétera. Y la astronomía, ¿verdad? Que se encarga de ver nuestra relación como planeta con el resto del universo. ¿Ok? Nuestros satélites, cómo estamos nosotros en ese puntico en la galaxia. ¿Qué relación? ¿Por qué no chocan los planetas? ¿Por qué están en esas órbitas? Etcétera, etcétera. Cada una de estas ciencias tiene relación con otras ciencias, ¿verdad? Que existen para poder demostrar cada uno de sus teoremas, ¿sí? Para demostrar cada uno de los comportamientos de esos fenómenos. Entonces, las ciencias naturales principales son la biología, la física, la química, la geología y la astronomía. Vamos a ver cada una de ellas por separado. ¿De qué trata la biología? Estudia el origen, la evolución y las propiedades de los seres vivos. Por lo tanto, se encarga de los fenómenos vinculados
a los organismos vivos. ¿Ok? La medicina, la zoología y la botánica forman parte de la biología. La física es la ciencia natural que se centra en las propiedades e interacciones de la materia, la energía, el espacio y el tiempo, que son componentes fundamentales del universo. La química, que se focaliza en la materia, en su composición, en su estructura, en sus propiedades y cambios que experimenta durante distintos tipos de reacciones químicas. Cómo se comporta un elemento, ¿verdad? Cuando mezclo con otro. ¿Cuál es la reacción? Si yo mezclo dos moléculas de oxígeno con una molécula de hidrógeno, ¿qué voy a dar? O mejor dicho, perdón, H2O, dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno, voy a obtener agua. Si yo le pongo 3 moléculas de hidrógeno o pongo 2 moléculas de oxígeno a las 2 moléculas de hidrógeno, ¿qué voy a obtener? Peróxido. ¿Ok? Si yo mezclo una molécula de cloro y una molécula de sodio, obtendré sal, cloruro de sodio. De eso se trata la química. ¿Ok? La geología, como lo dimos, analiza el interior del globo terrestre, materia, cambios, estructura, etc. La hidrología y la meteorología y la oceanografía son ciencias que pueden incluirse dentro de la geología. Cómo se comportan los océanos, los lagos, los mares. ¿Okay? Cómo afecta la lluvia al terreno, el proceso de meteorología. ¿Okay? Y la hidrología, cómo el agua se mueve a lo largo de la superficie terrestre, cómo llega a la superficie terrestre, percola la superficie, sube en forma de nube. La astronomía es la ciencia de los cuerpos celestes. Los astrónomos estudian planetas, estrellas, satélites, el universo en conjunto y todos aquellos cuerpos y fenómenos que se encuentran más allá de la frontera terrestre. Cada cierto tiempo viene un cometa, cada cierto tiempo llega un meteorito o se aproxima tan cerca de la Tierra. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? La teoría que existe sobre el meteorito que cayó y chocó con la Tierra. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, las 5 ciencias naturales principales las tenemos ahí. La biología, la física, la química, la geología y la astrología. Cada una de ellas tiene sus interrelaciones, ¿verdad? Tiene una interrelación con elementos que forman cada una de esas ciencias. ¿Ok? Como lo hemos visto en esta lab. Ok. Vamos a ver las relaciones entre las disciplinas de la ciencia y la importancia de las ciencias naturales. Ok, relaciones entre las disciplinas que conforman la ciencia natural. Es importante mencionar que estas 5 ciencias naturales establecidas se relacionan, se comunican, se cruzan y se necesitan entre sí. Ninguna de ellas, ¿verdad?, es única. Todas tienen relaciones entre ellas. Cada una de ellas necesita de la otra en un momento para poder demostrar un fenómeno. Y es así. Esa relación
Y esa necesidad y ese cruce entre ellas originan otra ciencia, como la geoquímica, como la biofísica, como la astrología, astrobiología o la oceanografía. Como ven, cada una se relaciona y se necesita de las otras para demostrar algún fenómeno. En definitiva, podemos decir que las ciencias naturales se encargan de todo aquello dado por la naturaleza. Todo lo que la naturaleza provee al hombre o a la humanidad o al planeta, las ciencias naturales se encargan de demostrar de dónde viene eso. ¿Cuál es la importancia de las ciencias naturales? Las ciencias naturales responden a la necesidad del ser humano de comprender el mundo que lo rodea. Ese gusanito que siempre ha tenido la humanidad de saber por qué, cómo, cuándo. Las ciencias naturales nos permiten respondernos esa pregunta, esa necesidad que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo llegamos aquí? ¿De dónde nacimos? ¿Cuándo se originó el primer ser humano? ¿Cuándo se originaron los elementos, los animales, los que conocimos? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Verdad? Que el señor Darwin desarrolló su teoría evolucionista para poder tener esa respuesta. Conocido eso, el ser humano se pudo adaptar o lo adaptó a la medida de sus necesidades. Se valió de las ciencias naturales para adaptarse o adaptarlo a las necesidades del ser humano. Sin ella, la historia humana habría sido mucho más trabajosa, difícil de explicar. Una sociedad que no se preocupa por dónde fueron sus orígenes, cuáles fueron sus orígenes, sería un robot. La tecnología forma parte de eso. Es el gran conocimiento y la gran finalidad de la ciencia, generar tecnología. Y ella se alimenta directamente de la aplicación de los principios y teorías y fundamentos de las ciencias naturales o de la ciencia que usted está utilizando para explicar el fenómeno. La tecnología viene de ahí. El teléfono, que es tecnología, se origina de la comprensión de cómo podemos o cómo las ondas sonoras o el sonido viaja a través del espacio. Cómo su celular responde si usted a través de él responde la llamada de otra persona. ¿Cómo podemos llevar electricidad, energía a las casas? ¿Okay? De eso. Por eso es la tecnología. La tecnología es el proceso final de entender cada uno de los procesos, ¿verdad? A través de las ciencias naturales que nos costó hallar para poder explicar un fenómeno de la naturaleza. Las ciencias naturales abarcan todas aquellas áreas del conocimiento que se dedican a estudiar diferentes elementos que conforman el medio ambiente y los fenómenos que allí se suceden. Lo acabamos de repetir. Siempre ha sido el objetivo. Entender los fenómenos de la naturaleza. Entender por qué existe un rayo, por qué llueve, por qué los ríos, por qué existe el agua en la naturaleza. Todo eso
todo ese tipo de definiciones, conceptos, principios, leyes y teorías es lo que se conoce como el conocimiento científico. El conocimiento científico abarca todo eso, ¿verdad? Abarca ese conocimiento científico que nos lo proporciona cada una de las ciencias, como la física, la química y la biología. A medida que investigamos y avanzamos, vamos obteniendo más conocimiento científico, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros para organizar información? Para poder comprender todo ese bagaje de conocimiento. Porque hay que ponerlo en forma ordenada. Hay que ordenarlo, hay que guardarlo y organizarlo para poderlo usar y entender cada uno de los fenómenos o todo ese saber de la ciencia natural. Ahí entra lo que vimos anteriormente, que está asociado y que necesito para entender ciencia. Los sistemas, la teoría de sistemas, los fundamentos de la teoría de sistemas nos proporcionan esa manera de almacenar, estructurar y utilizar cada uno de los conocimientos. Genera la tecnología necesaria para eso. ¿Cómo identifico los procesos? ¿Verdad? Todo eso permite identificar los sistemas bajo estudios y los procesos que se llevan a cabo en dichos sistemas y clasificarlos bajo diferentes criterios, tomando en cuenta características o propiedades similares o diferentes entre sí. Ese es el aporte de la teoría general de sistemas. Los fundamentos de esa teoría nos permiten organizar la información y con esa información organizada comprender mejor todos los saberes de las ciencias naturales. Bueno, vamos a finalizar con esto para la próxima clase seguir con lo que corresponde a la parte de definiciones del tema 1 de lo que es ciencia. ¿Ok? En la próxima clase veremos las partes de un sistema en las ciencias naturales. Correcto. Veremos un ejemplo de sistemas en las ciencias naturales. Entraremos a definir ciencias sociales, ¿verdad? Y veremos cuáles son las nuevas tendencias en la enseñanza de la ciencia, ¿verdad? Veremos dentro de las tendencias las dimensiones de la ciencia. ¿Cuáles son las dimensiones en la ciencia? Y terminaremos el tema número 1. La semana que viene, a la misma hora, continuaremos las clases de ciencia integral. ¿Ok? Entonces, por ahora, lo vamos a dejar hasta acá para que vayan madurando estos conceptos que hemos visto de ciencia y que le ayude a encontrar más adelante los objetivos a cumplir dentro de la actividad evaluada número 1 correspondiente a este tema número 1 de ciencia. Entonces, recuerden, vimos hoy lo que es la definición de ciencia,
sus características, su clasificación, ¿verdad? Vimos lo que significa la teoría general de sistemas o cómo definimos sistemas, cuál es el aporte que aporta la ciencia, ¿verdad? Y comenzamos a ver la parte de ciencias naturales, su definición como tal y las relaciones entre sus disciplinas y la importancia de la ciencia. Veremos en la próxima clase cómo los sistemas ayudan a comprender mejor las ciencias naturales. Esto lo veremos la semana que viene. Por el día de hoy hemos terminado. Les recuerdo que la primera actividad evaluada tiene fecha de entrega el 1 de mayo. ¿Ok? Es bastante sencilla. No creo que vayan a tener problemas. Son actividades investigativas. El material existe en la plataforma, en el aula de ciencia integral. Me despido por el día de hoy. Hasta la semana que viene. Si en el transcurso de la semana que viene se presenta otra fecha que tengamos que hacer alguna actividad, yo lo estaré informando a través de la plataforma, ¿verdad? En el foro de la plataforma. Recuerden, el 1 de mayo, hasta el 1 de mayo tienen tiempo para entregar la primera actividad evaluada de ciencia integral. Pasen muy buenas tardes. Hemos finalizado por el día de hoy. Cualquier duda, me lo pueden consultar en el foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-703. ¿Ok? No se le vaya a olvidar, eso es muy importante. Consulten, pregunten, que para eso estamos nosotros acá. Ok. Que pasen muy buenas tardes.